Dios siga bendiciendo tu vida. Gloria a Dios. El domingo pasado pudimos ver también y escuchar testimonios muy lindos de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hizo. Tuvimos un retiro, asistieron como 50 personas y fueron realmente bendecidos, y a la noche también aquí en la reunión. Así que creemos que eso continúa, que eso crece, que Dios está obrando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, eso es para mí? Dios está obrando en mi vida. Amén. Gloria a Dios, lo creemos. Es un tiempo especial porque Dios está con nosotros, porque tenemos la oportunidad de alabarle, de adorarle. Tenemos la oportunidad de buscarle, la oportunidad libremente en este país, gracias a Dios, no solo de testificar de Cristo, sino que de expresar toda nuestra manera de adorar a Dios al reunirnos aquí con toda esta libertad. Esto hay que siempre ser conscientes y agradecer a Dios. Hay otros lugares donde esto no es posible. Hay otros lugares donde a la iglesia cristiana se lo persigue, donde ser cristiano es prácticamente establecerse a sí mismo una sentencia de muerte, es que la familia lo expulse del seno familiar, que pierdan toda herencia, todo derecho. Pero hay cientos de miles, millones de personas que en esos lugares, en esos países perseguidos, están rindiendo su vida al Señor y están buscando de Dios. Y realmente la fe de esta gente es una fe fuerte, una fe que se demuestra, se revalida cada día frente a circunstancias, y que están dispuestos literalmente a morir por Cristo. Nosotros en nuestro país tenemos esta libertad, y a veces la comodidad, ¿sí? La comodidad nos lleva a tener una fe más débil, porque es más fácil ser lo que uno dice ser en un lugar donde es cómodo ser, pero en un ambiente donde hay dificultades extremas como la que yo les decía, hay que tener una fe verdadera y genuina para que frente a toda situación y amenaza uno pueda realmente mantenerse con esa creencia de seguir a Jesús y de tenerle a Dios como nuestro Padre Celestial. Yo te pregunto, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu fe frente a las dificultades? ¿Cómo es tu fe frente a las situaciones adversas? ¿Cómo es tu fe frente a los problemas? ¿Cómo es tu fe frente a la oposición? Frente a las cargadas y a las burlas que se te pueden hacer por ser cristiano. ¿Cómo es tu fe? Porque ahí aparece la prueba de nuestra fe. Hoy vamos a hablar de la fe. Y vamos a hablar de la fe como el elemento clave para poder ser efectivo en el preguntar, escuchar y pedir a Dios. Pero antes de ir al tema del mensaje, yo sé que ya le dieron la bienvenida a los que han venido por primera vez y a cada uno de ustedes. Quiero agradecer de una manera especial a todo el equipo que ha trabajado en la fiesta del Día del Niño. Ayer aquí se realizó la fiesta para los chicos de la iglesia, así que al equipo de King's Kids, a los colaboradores, a cada papá, a cada mamá, a todos aquellos que también ofrendaron en forma dadivosa las comidas y un montón de otras cosas que fue necesario para llevar a cabo este trabajito. En nombre de la pastoral, en nombre de toda la iglesia, muchísimas gracias, y que Dios siga fortaleciendo, bendiciendo a este equipo, y que realmente de esta manera se puedan hacer muchas actividades más. ¿Qué le parece si damos un aplauso a toda esta gente maravillosa que ha trabajado, que se ha esforzado? Nuestra hermana Adriana ahí al frente de Kinski y todo el equipo, realmente ayer me abrazaban los chicos, momentos me tumbaban, y estaban ahí contentos ellos por todo lo que estaban recibiendo. Había uno de ellos que dijo, este es mi día más feliz de mi vida.
porque estoy celebrando el Día del Niño, así que realmente muy lindo. Y hablando del Día del Niño, yo quisiera que me pongan en la pantalla la plaquita que les mandé, la fotito que les mandé al grupo de multimedia. Hablando del Día del Niño, hay una célula, un grupo pequeño de crecimiento de nuestra hermana Griselda que han organizado en forma especial como grupo pequeño un Día del Niño en el barrio San Isidro. Lo han organizado completamente. Allí hay una casa quinta de una de las hermanas que pertenecen al grupo pequeño de Griselda y van a estar organizando para este sábado 31, ¿el sábado es 31 o el domingo? Sábado, ¿no? Sí, el sábado 31 de agosto desde las 12 horas va a ser en el barrio San Isidro, pero miren, a las 10:45 de la mañana frente en el templo va a haber un colectivo para aquellos que quieren ir a participar de esta fiesta. Le digo, es toda organización de este grupo pequeño, así que realmente también un trabajo muy, muy interesante y una obra evangelística en aquel lugar, porque allí no tenemos una sede, pero la hermana presta ese espacio de ese lugar, de esa casa quinta, y ahí van a estar haciendo toda la tarde el Día del Niño. Va a haber obras de teatro, juegos, peluquería, maquillaje artístico, roperos solidarios, payasos. Así que toda la iglesia, aquellos que pueden, para respaldar este trabajo que hace nuestra hermana Griselda y su grupo pequeño de crecimiento. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra. ¿Qué les parece? ¿Cuántos están preparados para escuchar la palabra de Dios? Y ahora viene la pregunta más fuerte. ¿Cuántos están preparados y dispuestos para llevarla a cabo después? Amén. Levantad la mano. Gloria a Dios. Porque Dios no nos habla para emocionarnos, Dios nos habla para transformarnos. Y la transformación implica acción. No hay transformación en forma pasiva. Cuando uno está pasivo en la vida, las cosas no suceden. Uno tiene que ser activo e inclusive proactivo. Eso significa que hay que tener una guía, hay que tener un plan y hay que llevar a cabo esa guía y ese plan. Y aquí lo tenemos bajo la revelación de lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Nosotros veníamos con una serie de prédicas que le habíamos titulado Preguntar, Escuchar y Pedir. Fueron 3 domingos que estuvimos aprendiendo a orar de esta manera. Antes de ir directamente a pedir, decíamos, hay que preguntar a Dios. ¿Qué es lo que el Señor me quiere hablar con esta situación? ¿Qué es lo que yo debo dejar de hacer? ¿Qué es lo que debo comenzar a hacer? ¿Cómo Cristo quiere manifestarse en mi vida a través de esta situación? Y empezar a preguntar a Dios en la oración. Y cuando le pregunto, aprender a escuchar lo que Él me trae como contestación, para entonces recién pedir y entonces accionar. Ahora, toda esta forma de orar, que es una forma adulta espiritualmente hablando, una forma donde le damos el sentido real a la oración, porque le colocamos a Dios en el centro de la oración. Cuando yo solamente pido a mi manera, el centro de la oración soy yo y son mis necesidades. Pero cuando voy a preguntarle a Dios y a escucharle a Dios y a pedir lo que Él me contestó, yo invierto un tiempo bien sabio, prudencial, necesario para colocar a Dios en el centro de la oración. Y entonces ya no es lo que yo quiero que Dios haga, sino que es lo que Él quiere que yo ahora entiendo y tengo que hacer. Porque se debe cumplir su propósito, no mis deseos. Y cuando tus deseos y los míos van en contraposición al propósito y la voluntad de Dios, de parte de Dios no va a haber respuestas. Porque las respuestas vienen
cuando las cosas son de acuerdo a su voluntad. Por eso hay que primero preguntar, hay que escuchar y después hay que pedir. Y eso significa invertir tu tesoro más precioso. Y tu tesoro más precioso se llama tiempo. Decí conmigo, tiempo. ¿Sabe por qué no oramos como deberíamos? ¿Y sabe por qué no somos transformados como Dios quisiera transformarnos? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no le damos lo que Él necesita para eso. ¿Y qué es lo que tenemos que darle? Tiempo. Mirá al que está a tu lado y decirle, si vos le das buen tiempo a Dios cada día, tu vida será transformada. Decirle, todo lo que te falta es porque no le estás dando tiempo suficiente a Dios. Es así, hermanos. No alcanza con 2 horas de cultos a la semana. No alcanza con 2 horas de reuniones en grupos pequeños entre semana. Necesitamos darle cada día un tiempo personal, individual, en la búsqueda de preguntar, escuchar y pedirle para que Él genere una revelación en nuestras vidas que genere un cambio y una transformación. Pero para que todo eso sea posible, en medio de ese tiempo que le tengo que dar a Dios, tengo que tener un ingrediente que es fundamental. Y ese ingrediente es fe. Decí conmigo, fe. Por eso las prédicas de hoy y del próximo domingo se va a titular Fe en Dios para preguntar, escuchar y pedirle. Fe en Dios para preguntar, escuchar y pedirle. Porque cuando vos te embarcás en esta travesía espiritual de orar en fe, de decirle, Señor, quiero escucharte, de tener una respuesta de Él, todo eso está contextualizado en un ambiente cargado de fe. Si no hay fe, directamente no vas a ir a orar. Y si vas a orar y querés escucharlo, vas a tener que tener fe. Y cuando Él te habla, vas a tener que tener fe para entender que Él es el que te está hablando. Y cuando Él te habla y tú decidas hacer caso de lo que Él te dijo, vas a tener que tener fe para implementar el accionar correspondiente. Entonces la fe es clave. Y vamos a un texto en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6, un texto muy conocido que habla de la fe. Todo el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe. Léalo por favor bien, en forma detenida, marque las cosas que Dios le habla allí, anote lo que para usted va a ser importante. El capítulo 11 es muy especial, pero el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí aclara y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice el texto, es necesario que el que se acerca a Dios. Yo voy a ir a Dios para preguntar, para escuchar y para pedirle. Es necesario que yo, que me acerque a Dios, que disponga mi tiempo diario, esos 40 minutos, esa hora diaria, que disponga ese tiempo, es necesario que le crea, que le crea. Y no solamente que le crea, sino que Él da regalos. Es galardonador a los que le buscan. Es necesario, porque sin esa fe yo no puedo agradar a Dios. Sin esa fe yo no voy a poder practicar esta oración de preguntar, escuchar y pedir. Sin esa fe, todo lo que hago tiene una superficialidad y una ineficacia, es ineficaz.
no produce resultados. Necesito esa fe. Necesito esa fe. Ahora, para empezar a desarrollar el tema y para poder entender lo importante de la fe en la oración y en la vida del cristiano, ¿qué es fe en Dios? ¿Qué es fe en Dios? Básicamente, la fe en Dios no es otra cosa que creerle a Dios. A ver, levantad la mano y decir conmigo en voz alta: yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Tener fe en Dios es creerle a Dios. Cuando vos vas a preguntar, a escuchar para después pedir, vos vas a entablar una relación muy unida con el Señor, muy íntima con Dios. Él te va a hablar y necesitas fe, porque fe es creerle a Dios, no solamente en Dios. Mucha gente cree en Dios. Vos hablas con el común de la gente y le dice: ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no todos le creen a Dios, porque creer en Dios es a través de un tercero. Creerle a Dios es en forma directa: yo y Dios, vos y Dios. Cuando vos le crees a alguien es porque hablaste con ese alguien. Cuando vos podés creer en alguien es porque quizás no hablaste todavía y alguien te lo dijo y vos formaste un prejuicio de decir: sí, esa persona puede ser que sea como me está diciendo fulano, pero todavía no hablaste con él. Tener fe en Dios, el que se acerca a Dios, es necesario que le crea. Eso es fundamental para poder escuchar a Dios. No solamente tengo que tener la conciencia de que Dios existe, sino que tengo que tener la seguridad de Él que existe, me está hablando. Repito, no solo tengo que tener la conciencia de que Dios existe, sino que tengo que tener la seguridad de que ese Dios que existe me está hablando. Porque a veces decimos: hay que escuchar a Dios, pero nos quedamos en la frase y después no nos accionamos para vivir esa realidad. Y para vivir esa realidad tengo que tener fe en Dios, tengo que creerle a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 13 y 14 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. ¿Cuántos dicen amén? La fe comienza con el creer. ¿Y qué es creer? Fíjense, yo tengo aquí una definición que quiero leerles. Creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa, o sin que esté comprobado o demostrado. También creer es tener a alguien por veraz. Yo le creo a Dios cuando le tengo a Dios por veraz. Estos días dimos algo en la escuela de hombres. Dicho de paso, si hay algún varón a partir de los 13 años, que hizo el retiro para sanar corazones, que hizo el curso para consolar corazones, yo te invito a que te inscribas en la escuela de hombres. Tenemos todavía algunos libros a disposición para que puedas inscribirte y participar. Este viernes en la escuela de hombres tocamos un tema que ahora me recuerdo y está relacionado con esto, que hablaba sobre que el problema del cristiano no es que no acepta de que Dios es todopoderoso, sino que duda de que Dios sea fiel con él. Si yo pregunto acá, ¿cuántos creen que Dios creó el cielo y la tierra? ¿Cuántos creen que Dios creó el cielo y la tierra y que es poderoso para hacerlo? Amén. Todos decimos amén. Pero ahora yo pregunto,
¿cuántos confían que Dios puede sanar esa enfermedad en tu cuerpo? Que Dios puede solucionar tu problema hoy. Amén. Pero el gran problema que encontramos para que ese milagro suceda es que en realidad lo que nos falta es una confianza de que ese Dios que creó los cielos y la tierra puede obrar en mi situación particular. Ahí está el problema. No hace falta que alguien nos refuerce el concepto de que Dios es poderoso. Esto está aceptado, pero cada día tenemos que renovarnos en el concepto de que Dios obra en mi vida. ¿Sí o no? Por eso es que a veces no avanzamos. Por eso es que los problemas nos detienen. La fe en Dios es creerle a Dios. Cuando yo voy a preguntar, escuchar y pedir, tengo que tener esa fe. La fe en Dios, para creerle a Dios, demanda que usted ponga su ser bajo el control del Espíritu Santo. Nuestro ser tiene una parte central que es el alma. Y en el alma están los pensamientos y la voluntad y los sentimientos. Una persona gobernada por el alma va a ser dirigido por lo que piensa y por lo que siente. Y cuando somos dirigidos por lo que pensamos y por lo que sentimos, la fe no ocupa lugar. El alma controla las emociones y los pensamientos. Y cuando uno vive por lo que el alma dice, permite que la información de su cuerpo controle su vida. Recuerden lo que dice 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. O sea que uno puede andar por fe o por vista. ¿Cuándo ando por vista? Cuando mi vida está controlado por lo que pienso y por lo que siento. Está controlado por la parte esencial de mi ser terrenal, de mi individualidad, de mi yo, que está relacionado con mi lógica, con mi razón. Pero para que la fe gobierne, yo debo dejarme gobernar por el Espíritu. Cuando el Espíritu gobierna, Dios se expresa en mí, y una de las cosas que toma lugar es la fe. Fe es una habilidad que nos lleva a lo sobrenatural. Fe es una habilidad dada por Dios y basado en sus verdades y en su palabra. Por eso cuando vamos a preguntar, a escuchar y a pedir, tengo que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo necesito que todo mi ser sea gobernado por vos. Hago morir lo terrenal para que vos gobiernes en mi vida. Porque, Señor, no quiero dirigirme por lo que pienso o por lo que siento. Quiero dirigirme por lo que creo, por lo que tu palabra dice de mí, por lo que tu voz, rema, me está hablando en este momento. Primero, quiero creer que eres tú que me estás hablando. Segundo, quiero creer que eso que tú dices es así, a pesar de todo y a pesar de todos. Ese es un ejercicio. O vivimos por fe o vivimos por vista. O somos controlados en las distintas situaciones por lo que mi mente, mi razón y mi lógica dice, o soy controlado por lo que creo y por lo que Dios dice que va a pasar. Entonces voy a poder preguntar, escuchar y pedir correctamente. La fe en Dios, para creerle a Dios, destruye una palabra. ¿Sabe qué palabra destruye la fe? La palabra imposible. A ver, levanta la mano y decir conmigo: la fe en Dios, creerle a Dios, destruye la palabra imposible. ¿Qué hay imposible para vos? Eso que es imposible para vos es posible para Él. Estos días me hice nuevamente un chequeo total y ¿saben qué?
no salió nada. Cuando me habían dicho que tenía como un tumor en mi riñón de 3 centímetros y medio por 3 centímetros y medio por 3,6 centímetros. Era como un carozo de palta. Eso había salido en una ecografía. Eso fue el viernes. Al lunes no salió nada. Pero entre el sábado y el domingo, Dios me llevó ahí a tener ese encuentro con Él, a orar, a clamar, a preguntarle. ¿Y se acuerdan que Dios me había hablado y les conté con esa expresión en lenguas? Ni mi canda caía. Es fácil como dar un caramelo en la mano de alguien. Y el lunes ya salió el resultado en la tomografía, que no había nada en los riñones. Y esta semana pasada, el día miércoles, me hice nuevamente otra ecografía completa con otro ecógrafo recomendado como uno de los mejores de Posada. Y él me decía: Hugo, quédate tranquilo, no hay nada, no hay nada. Cuando la fe se deposita de Dios en nosotros y a través de ella podemos en determinados momentos de la vida escuchar lo que Dios nos dice y aferrarnos a eso, se destruye una palabra, y esa palabra que se destruye es imposible. Es la palabra imposible. Es la barrera que nos detiene a todos para muchas cosas. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo imposible, escuche esto, está fundamentado en la lógica y establecido en la razón. La lógica te dice: no, eso no se puede. La lógica te dice: todos lo trataron y nadie lo logró. Eso no se puede. No se puede conseguir un trabajo en blanco en esta época con un buen sueldo. No se puede, estudiar porque todo está muy caro. No se puede recibir sanidad en esa área porque a muchos le pasó lo mismo y todos terminaron mal. No se puede, no se puede. Eso te dice la lógica, por los antecedentes, por lo que naturalmente ocurre. Y cuando la lógica afirma eso y uno dice: sí, tiene razón, eso que es lógico se establece en nuestra razón. Se establece ahí. Y se establece como un principio, se establece como un patrón. Y ahora la lógica me dice y la razón lo afirma. Y la razón lo establece en mi forma de pensar. Pero viene la fe. Y cuando viene la fe, empieza a remover lo que para el hombre es lógico. Y empieza a trastocar y a romper los argumentos de la razón. Y aquello que para el ser humano es lógico que ocurra, imposible que ocurra, aquello que para la razón humana está comprobado de que no puede pasar, viene la fe, rompe todos los papeles, destruye la palabra imposible y viene un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Toda imposibilidad está basada en la mente. Por eso uno tiene que aprender no a vivir dirigido solamente por lo que la lógica y la razón establece. Uno tiene que aprender a escuchar a Dios, a preguntar a Dios, a escuchar a Dios. Y para establecer fe en lo que Dios me dijo, pedirle a Dios y actuar en consecuencia. Lo natural se accede por medio de la lógica, pero lo sobrenatural por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo en Mateo 9:23: si puedes creer al que cree, todo le es posible. A ver un poquito, frente a toda lógica y a todo razonamiento, levanta tu mano y decí conmigo: Jesús dijo que si yo puedo creer al que cree, todo le es posible. Amén. Cuando se trata de creerle a Dios,
Escuchá, mi hermano, mi hermana, cuando se trata de creerle a Dios, desconectate. Desconectate. Hay que desconectar la cabeza. Hay que desconectar la razón. Hay que desconectar la lógica para poder ingresar por medio de la fe a la dimensión sobrenatural, donde Dios gobierna, donde los milagros existen, donde los cambios se producen, donde lo imposible deja de ser imposible. Pero hay que desconectarse. Para eso hay que renovar la mente y pensar desde la perspectiva de Dios. Hay un Dios que te llena de gracia para darte lo imposible. Amén. Más allá de la lógica está la fe. Lo invisible, lo imposible, se basa en la fe. Si quieres preguntar a Dios, si quieres escuchar a Dios, aprende a desconectarte de la lógica y de la razón. Porque mientras que analices todo desde tu lógica y de tu razón, escucha una cosa, tus oídos espirituales van a estar tapados. No vas a poder escuchar por más que le preguntes. Abre tu mente a lo nuevo. Abre tu corazón a lo nuevo de Dios y atrévete a creer que lo nuevo viene de Dios para con tu vida. Ábrete a la fe y comienza a buscar en ti la manifestación del Espíritu por medio de los dones. Ábrete a la fe y deja de pensar razonalmente a las cuestiones espirituales, porque lo espiritual no se razona con la mente, lo espiritual se entiende con la fe. Por la fe entendemos, dice la Biblia, que las cosas que se ven fueron hechas de aquellas cosas que no se ven. Por la fe entendemos. Abre tu espíritu a lo nuevo de Dios, a los dones de Dios, a ser lleno del Espíritu Santo, a que el Espíritu te hable. Abre tu mente, abre tu corazón, búscalo con deseo, búscalo con profundidad, y entonces lo sobrenatural va a comenzar a ocurrir en tu vida. Ese día que venía con el auto y orando en el Espíritu, eso no tiene lógica, mi hermano. Eso no es propio de una mente racional. Yo si razono digo, estoy hablando solo. Ay, ¿qué estoy diciendo? Estoy quedando loco. Así piensa la gente que razona y se calla y atrofia, frena lo que el Espíritu. Pero el que cree dice, es Dios en mí, porque la Biblia lo dice. Y el Espíritu intercede con gemido indecible. Es Dios hablando, es el Espíritu hablándome. Y ahí el Espíritu hablaba y el Espíritu oraba y yo estaba siendo edificado. ¿Sabe por qué? Porque dejé de un lado, coloqué debajo del asiento de mi coche, coloqué mi razón y mi lógica. Dejé de un lado. Y aprendí un día a creerle a Dios, a hablar y creerle, a hablar con Él y creerle a Él. Y entonces, cuando uno puede vivir esto, viene la palabra de Dios y la palabra de Dios produce milagro. Y mira, el Espíritu Santo se quedó con esa expresión, ni mi canda caía, ni mi canda caía. Y yo creí que ahí había algo del Espíritu especial. Y nadie me dijo, y por favor no hagan una doctrina de esto, no se pongan ahora a consultar por cualquier cosa espiritual a la inteligencia artificial, por favor. Pero el Espíritu me dijo en ese momento y yo le creí. Anda a la inteligencia artificial y pregunta qué significa ni mi canda caía. Y fui. Y al instante
Vi en mi teléfono una respuesta. Es una expresión del español no coloquial que se habla en el Cono Sur y que significa o se refiere cuando algo es fácil, extremadamente fácil, que no requiere ningún esfuerzo. Kanda significa caramelo, golosina, y es como dar un caramelo a alguien, así de fácil. Y yo creí que era el Espíritu que me estaba hablando y dije amén a esa palabra. Y le dije, Señor, es fácil. Aunque la ecografía dice que tengo un nódulo de 3,5 por 3,6 centímetros, tú me estás diciendo hoy que es fácil para ti. Dejé de un lado la lógica, dejé de un lado el razonamiento. Se corrió el Hugo que es matemático, formal. 1 más 1 es 2 y de ahí no me muevo. Ese es el Hugo en la lógica y en la razón. Pero ahora el Hugo, creyéndole a Dios, se estaba moviendo en fe. Y cuando el lunes me fui y el jueves me dio el resultado, me dice el doctor, no hay nada. Lo que apareció en la ecografía acá no apareció. No hay nada. Y cuando me fui este miércoles, otra vez me dijeron, no hay nada, quédate tranquilo. Ni mi Kanda caía, era fácil para él. Pero no le vamos a poder escuchar a Dios. No vamos a tener preguntas con respuestas de parte de Dios si no aprendemos a movernos en fe. Y aprenderse a mover en fe significa desconectarte de lo sentimental producto de la circunstancia que quiere gobernar tu vida, de lo razonal y lógico producto de lo que te pasa que quiere establecer cómo va a ser de aquí en más tu vida. Si no puedes desconectarte de eso y abrazar la palabra de Dios en fe, no le vas a poder escuchar y no va a haber respuesta de Él. Por eso, para preguntar, para escuchar y para pedir, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Más allá de la lógica está la fe. Usa la lógica y la razón para las cosas cotidianas y prácticas de la tierra. Pero cuando aparece un imposible, cuando hay un propósito específico de Dios revelado para tu vida, desconéctate de todo lo lógico y lo racional y métete a abrazar la palabra de Dios. Esa palabra que Él te dice, cree que es Él que te está hablando. ¿Y sabe qué? Movete en fe. La fe en Dios es capacidad que el Espíritu Santo da para que creamos lo que Dios nos afirma desde su palabra. La fe en Dios es el elemento determinante entre lo que Dios puede y quiere darnos por un lado y todas nuestras necesidades por otro lado. Mira, acá está mi necesidad, lo que yo estoy viviendo hoy. Y acá está lo que Dios tiene para mí. Acá está su diseño, acá está su propósito. Yo debo conectar esto. ¿Cómo yo conecto lo que Dios tiene para mí con mi hoy, con mi circunstancia? Yo lo conecto por medio de la fe. La fe es lo que conecta. Escúchame esto y termino. La fe es lo que conecta tu pregunta con la respuesta que Dios tiene para ti. La fe es lo que conecta tu oído con la palabra que Dios tiene para ti. La fe es lo que conecta tu petición con el milagro que Dios tiene para ti. Tu fe es lo que conecta el propósito de Dios con tu vida hoy. Esa es la fe. Y es lo que necesitamos en este tiempo desarrollar. Como dice el texto principal que leíamos, Hebreos 11:6, sin fe, a ver, dígalo fuerte, sin fe
Es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo sigue? Porque es necesario. Es necesario. Mira al que está a tu lado, decirle, para preguntar a Dios, para escuchar a Dios, es necesario que le creas. Porque es necesario que crea que Él existe y que Él es galardonador. Es una palabra antigua. ¿Sabe qué significa? Él es alguien que da regalos. Él es alguien que obsequia, que da regalos. Yo, cuando era niño, tenía a mi abuelita Victoria. Mi abuelita Victoria era galardonadora. Ella siempre de su pensión sacaba algo de platita y siempre tenía algo para cada uno de sus nietos. ¿Y saben qué? Nosotros lo sabíamos. Entonces, cada tanto, ¿a quiénes íbamos? A la abuelita Victoria. Porque sabíamos que algo nos iba a dar. Y si no era unas moneditas, era unos caramelos. Y si no eras caramelo, era una tortita frita, un té con leche. Algo la abuelita Victoria nos iba a dar. Porque la abuelita Victoria era galardonadora. Cuando vos le crees a Dios, vos vas a ir a la oración con expectativa. Vas a ir a la oración con entusiasmo. Vas a ir a la oración como el lugar donde algo sobrenatural va a ocurrir. Vas a ir a la oración como un momento previo a escuchar y a tener una revelación del cielo. Va a haber una motivación para orar. Va a haber un entusiasmo, repito, una expectativa. ¿Sabe por qué? Porque vos sabés que Dios te va a hablar. Y porque vos sabés y creés que Él te va a responder, que Él es galardonador. Y que de esa oración no vas a volver como llegaste. ¿Saben por qué no oramos? Uno de los tantos motivos. Porque en realidad las veces que hemos orado, salimos de la oración como entramos. Y el que salió de la oración como entró, inconscientemente después se pregunta, ¿para qué voy a volver a orar? Pero ¿por qué uno sale como entra? Porque uno no tiene el ingrediente principal, que es la fe en Dios, el creerle a Dios. ¿Y sabe por qué no tengo esa fe? Porque mi ser está gobernado por lo que pienso y por lo que siento. Porque estoy transitando una vida que digo creer en Dios, pero me muevo por vista y no por fe. Dios está decidido desde que te llamó a ser un hijo suyo, de transformar tu vida y que a partir de vos la vida de cientos de personas sean transformadas. Dios está decidido. Ese fue el plan de Dios desde que te llamó. La pregunta es, ¿pues estás decidido que esto suceda? Ahí aparece la pregunta. Alguien me dijo una vez, mirá, Abraham tuvo que esperar tanto a Dios para que ocurra el milagro. Y yo creo que fue al revés. Yo creo que Dios tuvo que esperar que Abraham entienda para que venga el milagro. Hermano, hermana, querido joven, ¿será que tu vida no está atada por lo lógico formal y no le estás dando lugar a la fe? Y por eso todavía no le has escuchado. Y por eso todavía Él no ha empezado a transformar tu vida como quiere. ¿Qué te parece si en esta mañana le decimos al Señor, Señor, perdóname por lo racional que he sido? Perdóname por lo materialista que he sido. Perdóname por las dudas que he dejado que gobiernen mi mente y que me ha llevado a tapar mis oídos a tu palabra
y me han llevado a atar mis manos y mis pies para que no viva tus propósitos. Pero hoy, Señor, quiero aprender a desconectarme de lo que me ata a lo lógico formal para empezar a escuchar tu voz, creer que eres tú que me estás hablando a través de la palabra, a través de la oración, y comenzar a moverme en fe, destruyendo una palabra en tu nombre, la palabra imposible. La Biblia dice, porque para el que cree todo le es posible. Ahora yo pregunto, ¿qué todo le es posible? ¿Qué todo le es posible? Lo que le es posible es el todo de lo que cree. ¿Y qué es lo que yo tengo que creer? Yo tengo que creer la palabra de Dios. Porque algunos dicen, todo es posible, así que un auto Ferrari último modelo, color negro, ahora, Señor, yo creo que surja ahora, y no va a aparecer el Ferrari. Porque vos creíste en algo que vos pensaste y deseaste. Pero acá dice que debo creer en lo que Él me dice. En lo que Él me dice. Por eso tengo que aprender a preguntar y a escuchar y a creer. Y entonces todo lo que yo creo, porque Él me lo dijo, va a ser hecho. Y vas a comenzar a caminar en este mundo, pero con parámetros sobrenaturales, donde lo invisible gobierna lo visible, donde lo que no se ve transforma lo que se ve. Me decía el doctor, se habrá equivocado el colega. Yo le digo, pero hay un dibujito ahí, hay una foto, hay un dibujo, hay unas medidas. Me dio ganas de decirle, che, tan malo es tu colega, o tan bueno sos vos. Pero para mi espíritu hay una conclusión. Lo invisible actuó, lo espiritual actuó, el Dios de lo imposible actuó. Y eso nos inyecta fe, en el caso mío con Mariela, para seguir orando por el proceso de ella. Yo quiero animarte, iglesia, no solamente a ir y a orar, sino que a orar con fe, a que la oración sea el momento y la aventura más grande, que la puedas contar después como los testimonios más poderosos. El momento es difícil. En el momento uno anda sujetando a la mente, ¿sabe qué? Con un caterpillar, con una máquina grandota tenés que sujetarla, porque cuando tenés problemas la mente te dice, te quiere hablar y decir no vas a poder. En el nombre de Jesús, mente desgraciada, te ato y sujeto. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y tus emociones van a saltar, y la preocupación, y ahora qué va a pasar, y esto, y cómo, y la plata, y el tratamiento, y ya te veía, no sé, haciéndose un tratamiento, y las emociones ahí. Pero vos tenés que desconectarte de todo eso. Desconectarte. Y conectarte con Él. Y decirle, papá, háblame. Porque lo que tú me dices, yo te lo voy a creer. Ir a la Biblia y que Dios use la Biblia para hablarte. Ir a la oración y que Dios use el Espíritu Santo para hablarte. Permitir que los dones que están en ti, los dones que están en el otro hermano, sean usados para hablarte. Por eso llénate del Espíritu, amado, amada. Llénate del Espíritu. Para vivir una vida en este tiempo que marque diferencia, llénate del Espíritu, porque es el Espíritu
el que va a revelar la palabra del Padre a tu vida. Y el Cristo se va a glorificar en ti. Y cuando Él te habla, le vas a creer. Y cuando vos le crees, la fe se activa. Y en una fe activa, la palabra imposible se destruye. Y aún si te toca pasar por el valle de la muerte a causa de algo que es permisión de Dios, vas a pasar por ese valle con una autoridad y un gozo donde para el entendimiento humano es imposible, donde todos se aferran y lloran por el ser oprimidos, por el temor a la muerte. Pero allí está el cristiano que está diciendo: estoy por encontrarme con mi papá, voy a pasar a un lugar mejor. Le escuché de oídas, pero ahora mis ojos le van a ver. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Por lo demás, Él me tiene preparado una corona de victoria. Porque cuando uno cree en lo que Dios nos dice, nada es imposible. Yo te invito a que cierres tus ojos. Ponte de pie, por favor. Y allí donde estás, tomando esta palabra, decirle al Señor: Señor, quiero creerte a ti. Quiero creerte a ti. Necesito ser activado por vos. Acá me rindo, Señor. Acá me rindo, acá me rindo, acá me rindo. ¿Habrá alguien en esta mañana que ha venido por primera vez, o quizás otras veces vino, pero que todavía no recibió a Jesús como su Señor y Salvador, y hoy quiere hacerlo? Hoy quiere decirle: Jesús, entra a mi vida, te necesito, quiero creerte, quiero conocerte. ¿Habrá alguien? Si hay alguien allí donde estás, yo te invito a que levantes tus manos para recibir a Jesús. Adelante. ¿Habrá alguien más? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué le quiere decir a Jesús? Acá estoy. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mucho gusto. Dios te bendiga. Mucho gusto. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Aleluya. ¿Saben qué? Vamos a hacer una oración. Ustedes, con esta oración, la Biblia dice que si yo creo con el corazón y confieso con la boca, soy salvo. Y la palabra también afirma que desde el momento en que creí, fui sellado con el Espíritu Santo. Hoy, de una manera especial, a través de esta oración de fe, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que ingresa en sus vidas y pasa a estar en ustedes por el resto de sus vidas. ¿Creen en esto? Amén. Así que hagan conmigo esta oración. Digan conmigo: querido Jesús, en este momento abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos y te pido que llenes mi vida con tu poder. Ayúdame a buscar de ti, a conocerte cada día más y serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos por mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta vida. Que tu gracia, tu presencia, tu poder le inunde. Y que todo aquello que no es de ti sea quebrantado, roto. Y oro por paz, por salvación, por gozo, por llenura tuya, Señor. Bendice esta vida, papá.
Rodéala de tu paz y de tu amor. Donde ella ande, donde ella esté, Señor, que tu Espíritu Santo en ella marque la diferencia. Toda herencia de maldición, en el nombre de Jesús, es cortado ahora, porque tú vives en ella a partir de hoy, en el nombre de Cristo. De la misma manera, Señor, oro y declaro en fe libertad sobre este varón en todas las áreas de su vida, y que seas vos llenando su vida. Libertad en el nombre de Jesús, sanidad en el nombre de Jesús. Bendice a este joven, papá, y que sea un tiempo de renuevo para él, de volverse plenamente a vos, y de que el Espíritu Santo renueve su vida en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Queremos anotar su pedido de oración, algún número telefónico para estar en contactos, así que los hermanos le van a acompañar un ratito y después ya podemos estar terminando. Amada iglesia, levanta tu mano y hagamos esta oración. Digan conmigo: querido Dios, aquí estoy, sacudime espiritualmente, quiero salir de toda comodidad, quiero embarcarme a una vida 100% espiritual, quiero creerte y obedecerte. Acá estoy, me rindo a ti para preguntar, para escuchar y para pedir con fe lo que tú me hables. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Saludar al que está al lado tuyo. Bendecilo, bendecilo en el nombre de Jesús. Aleluya.